Pues justo, antes de empezar y de presentarme, quería justo mencionar, ¿no? Que tengo el súper honor de estar con ustedes hoy en el Día Internacional de la Mujer. Para mí es un honor poder hablar de mi trabajo en este día, ¿no? En el que miles de mujeres salen a la calle a marchar por equidad de género y es extremadamente importante en la coyuntura y en la situación de un país como México, de una región como la de Latinoamérica, en donde se sigue sufriendo como un machismo y una misoginia súper arraigada, ¿no? Que se materializa en el día a día en diferencias salariales, en acceso a educación, en acceso a financiamiento, en toma de decisiones, en violencia, diferentes niveles de violencia, ¿no? Que van hasta el feminicidio. Y por supuesto, esto afecta a poblaciones racializadas y en condiciones de pobreza mucho más. Entonces, tomar en cuenta esta interseccionalidad entre género, contexto étnico y clases sociales es hiper importante. Y pues nada más quería hacer mención de esto antes de comenzar, ¿no? Entonces, justo creo que es un gran día para preguntarnos cuál es nuestro rol como diseñadoras, cómo podemos hacer desde nuestra trinchera, desde nuestro trabajo, para justamente desmantelar sistemas de opresión y convertirnos en lo que esta diseñadora Antoinette Carroll, estadounidense, llama equity designers o diseñadores para la equidad, ¿no? Entonces, como todo nuestro trabajo, no importa si sea un trabajo de innovación, innovación pública, de comunicación visual, de diseño de producto, siempre tenga un componente de entendimiento de sistemas complejos que lo acompañe. Entonces, con este preámbulo, voy a empezar mi plática. Eh, Hoy les voy a estar hablando de un entramado de proyectos que he tenido el chance de participar y ya sea de forma profesional, por medio de mi trabajo en el laboratorio para la ciudad, en la Estrategia Digital Nacional, con la DIP, en el proyecto en el que participé, pero también desde la perspectiva de mi investigación de doctorado, ¿no? Entonces les voy a estar hablando desde diferentes puntos de vista, pues un poco para enseñarles el abanico de posibilidades del trabajo en el servicio público y el abanico de posibilidades del diseño en el servicio público. Entonces, bueno, Omar me presentó, mi nombre es Sofía Bosch, soy candidata a doctora en Carnegie Mellon, una universidad en Estados Unidos, y toda mi investigación se centra en el diseño que está ligado a la innovación pública en México y cómo se entiende esto. Entonces, nada más para darles un poco un contexto de mi trayectoria. Soy originaria de la Ciudad de México y vivir en este gigante de ciudad siempre me hizo preguntarme, ¿no? ¿Qué está pasando tras bambalinas? O sea, ¿cómo es que un entramado tan complejo como la Ciudad de México funciona en el día a día o no funciona, o qué tipo de sistemas se echan a andar desde un ámbito institucional, desde un ámbito no institucional? Entonces, como todas estas preguntas, siempre las tuve ahí en la parte de atrás de mi cabeza mientras estudiaba y me preparaba como diseñadora gráfica. Entonces, cuando acabé la carrera de diseño, entré a trabajar al laboratorio para la ciudad, ¿no? Esta área experimental del gobierno de la Ciudad de México. Hace unos años entré en 2014. Y bueno, ahí tuve el placer de conocer a gente increíble, gente que tal vez ustedes conozcan, ¿no? Como Brenda, que les vino a dar una plática. Y gente con muchas ganas de cambiar las cosas desde dentro, ¿no? Un poco esta idea de hackear el sistema desde dentro. Y de ahí tuve la oportunidad de irme a estudiar una maestría a Goldsmiths a Londres, gracias a unas becas del gobierno de Reino Unido que se llaman Chevening. Y ahí mi maestría fue prácticamente 100% teórica. Se trataba de tratar de desmenuzar, ¿no? Y entender los aparatos políticos y sociales que son reforzados por medio del diseño. Entonces, leer un montón, justamente tratar de entender las prácticas del diseño desde una perspectiva crítica. Y cuando regresé a México, justamente gracias a mi tesis, ¿no? En donde estaba tratando de entender desde una perspectiva crítica cuál era el rol del diseñador trabajando en el servicio público, tuve la oportunidad de ponerme en contacto con la gente de la coordinación de la Estrategia Digital Nacional, que era una oficina
ligada a la Oficina de la Presidencia de la República, donde se estaban justamente digitalizando trámites y servicios y se le daba apoyo transversal a prácticamente todas las secretarías y las dependencias del gobierno federal. Entonces, al acercarme a ellos para poder hacer testeos de mi tesis, em, pude justo, pues, ponerme a, listo, pude justamente echar a andar como una conversación con ellos y acabé pues quedándome y trabajando con ellos. De ahí me di cuenta lo poquito que sabía y lo mucho que quería estudiar y expandir esta idea de la investigación de diseño dentro del gobierno. Y entonces me aceptaron y me fui a hacer el doctorado a Carnegie Mellon. Ahorita ya estoy en la recta final, en la parte de justo escribir la tesis, y también les voy a platicar un poquito de qué he pensado, de qué he encontrado y pues que me digan ustedes qué les parece, ¿no? O qué piensan de esto. Finalmente, como les mencionaba, tuve la oportunidad de de colaborar en un proyecto hace ya 2 años con la Agencia Digital de Innovación Pública del gobierno actual de la Ciudad de México, en donde justamente les ayudé a hacer todos los protocolos de testeo y pruebas de usuario para la aplicación de taxis de la Ciudad de México. Y bueno, de ahí también les quiero comentar y contar de algunos aprendizajes. No todo es color de rosa y no todo es fácil cuando se está trabajando en ámbitos como donde hay muchos actores clave, donde hay muchas tensiones. Entonces, para mí fue un proceso de mucho aprendizaje también. Y finalmente les quiero contar un poco de este proyecto que tengo en paralelo con mis compañeras del doctorado, en donde justamente al darnos cuenta que pues había una discrepancia entre la cantidad de información que se divulgaba en torno a este tema de diseño para las transiciones, que es la vertiente donde yo estoy haciendo mi doctorado, en la que estoy haciendo mi doctorado. Decidimos echar a andar un podcast inglés-español bilingüe, en donde justamente generáramos estos puentes, ¿no? Entre tal vez autores que únicamente publican o hablan en inglés y gente que está haciendo trabajo increíble, ¿no? Y que tal vez también su único canal de comunicación sea en español, y entonces que haya este vaivén, ¿no? Entonces, este es el lugar desde donde estoy casi todo el tiempo, ¿no? En el norte de Estados Unidos, en la parte oeste del estado de Pensilvania. Esta es mi universidad, este es el edificio de diseño. Y desde ahí me he dedicado a aprender sobre espacios de innovación pública en América Latina, específicamente en México, y lo que se conoce comúnmente como laboratorios de innovación, ¿no? En gobierno. Em, de hace un año, del comienzo de la pandemia y demás. Me regresé, estoy en la Ciudad de México, desde aquí les hablo. Y finalmente, la Ciudad de México, aunque yo estuviera fuera, aunque estuviera lejos, siempre fue mi espacio de práctica, mi espacio de estudio, mi espacio de investigación. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, se me hace un espacio fascinante, un gigante de ciudad, lleno de contrastes, lleno de diferencias, pero también como de muchas oportunidades y de cambio, ¿no? Entonces, justamente desde esta perspectiva, ¿no? Pensando en la Ciudad de México, les quiero contar como viaje personal, tratando de diseñar, de utilizar el diseño en espacios donde creo que puedo tener un impacto positivo, y cambiar un poco la forma en la que se considera el diseño, ¿no? Únicamente como esta práctica tal vez embellecedora hacia el final de los procesos, y de verdad traerlo hacia el principio, hacia el momento donde estamos tomando decisiones, el momento en donde se están ideando las propuestas, y en ese sentido las posibilidades que esto tiene cuando hablamos de temas como de políticas públicas, ¿no? No se trata nada más de pensar en la implementación, en el diseño del servicio, pero también cómo podemos jalar el diseño a este proceso antes de, en la parte de ideación y de pues diseño de la política. Entonces, nada más para empezar, me gustaría compartir esta definición de diseño, ¿no? De Herb Simon, en donde decía, ¿no? Que es diseñadora toda aquella quien diseña cursos de acción destinados a cambiar situaciones existentes en situaciones preferidas.
Entonces es este entendimiento mucho más amplio de lo que es el diseño. El diseño no es una práctica o una actividad particular, ¿no? Pero es todo un proceso en donde estás cambiando el curso de las cosas, ¿no? Y esto se puede ligar un poco también a lo que mencionaba Víctor Papanek en su libro, ¿no? De Diseñar para el Mundo Real, en donde todo es un proceso de diseño, ¿no? Desde limpiar el escritorio, hacer un proyecto creativo, diseñar para ámbitos de educación. Todo es un proceso de diseño. Estamos tomando decisiones que van a cambiar justamente las existentes en, esperemos, situaciones preferidas. Entonces, si tomamos esta premisa, ¿no? El diseño tiene un gran potencial. ¿Por qué? Porque logra materializar, logra hacer visible, hacer tangible muchos de estos procesos intangibles, ¿no? En los que estamos constantemente trabajando, tratando de innovar. Entonces, tomando esto en cuenta, les quería enseñar algunos proyectos en los que tuve el placer de trabajar cuando estaba en el laboratorio para la ciudad. Ahora, todos estos proyectos los hicimos en equipo, ninguno trabajé sola, ¿no? Entonces, iré ahí mencionando a personas con las que colaboré en este proceso. Entonces, el laboratorio tenía una estructura bastante particular, en donde trabajaba por medio de ciudades, lo que se llamaban ciudades, que eran estos equipos, ¿no? Que se concentraban en temas específicos, pero al mismo tiempo también colaboraban con, pues, otras partes de la organización, del laboratorio. El equipo de diseño y el equipo de narrativas, que era el equipo como de comunicación, eran los únicos dos equipos que trabajaban de forma transversal, ¿no? ¿Por qué? Porque absolutamente todas las ciudades, ya fueran temas de gobierno abierto, temas de movilidad, temas de juego en la ciudad, ¿no? No sé si han escuchado hablar del trabajo de Leticia Lozano. Yo estuve con ella en el laboratorio y ella dirigía el área de ciudad lúdica y hace trabajo increíble, que tiene que ver con juego en la ciudad, con los derechos de los niños y de las niñas en la ciudad y demás. Y Ciudad Creativa, también llevado por otra gran persona, María García Jolle. Entonces, el equipo de diseño trabajaba justamente de forma transversal, apoyando todas estas iniciativas, todas estas ciudades. El tiempo que yo estuve, este fue el equipo de diseño. Tuve pues el placer de colaborar con mujeres increíbles con las que justo hacíamos campañas de comunicación para los proyectos del laboratorio. Esta era una campaña que hicimos para el Hackathon de la Ciudad de México, en donde esta H gigante que se prendía, tenía como LEDs, le íbamos moviendo de lugar en lugar por la ciudad y tomándole fotografías como para promover el Hackathon. Eh, pero no únicamente fue eso, no únicamente fue trabajo de comunicación visual. También tenía mucho que ver con trabajo etnográfico, salir a la calle, entender qué es lo que estaba pasando, cuáles eran los problemas, las dolencias del día a día, ¿no? Entrevistar a servidores públicos, entrevistar a ciudadanos, hablar con ellos, tratar de entender el contexto para el cual estábamos diseñando. Entonces, este es un proyecto que hicimos en Milpa Alta, en donde queríamos hacer una recopilación de ideas para Milpa Alta. Tenía como ciertas problemáticas muy específicas que tenían que ver con acceso a actividades eh, pues, como de nada más para pasarla bien, ¿no? Por parte de los jóvenes. Entonces, el hecho de que, pues, fuera la alcaldía que está al sur de la ciudad, con poco acceso al centro, tal vez problemas de movilidad, no hay, por ejemplo, cines, no hay, o sea, hay ciertas cosas que faltan en la alcaldía y queríamos justamente ver cómo podíamos desde su perspectiva, ¿no? Entender cómo podíamos ayudar, qué podíamos aportar. Entonces diseñamos este portal en donde le pedíamos a los jóvenes que justamente nos proporcionaran ideas para Milpa Alta. Y entonces fue justamente todo el proceso, desde entender a nivel de calle qué estaba pasando, ir a visitar y demás, hasta hacer toda la comunicación visual para el portal y el sitio web. Otros proyectos que llevamos a cabo, colaboraciones con Gale Architects, tratando de justamente entender qué sucedía a nivel de calle en la parte de atrás de la estación Buenavista,
donde había una escuela y entender flujos, ¿no? Pues, de peatonales, de movimiento, interacciones a nivel de calle y cómo todo esto se podía mapear y comunicar justamente para tomar mejores decisiones. Y finalmente, fue la primera vez que se nos ocurrió juntar en un mismo lugar a todos los diseñadores que estuvieran trabajando para el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, contactamos a más de 80 oficinas más o menos. Fue una labor un poco titánica, ¿no? Porque justo no se tenía una base de datos ni información centralizada de cuántos diseñadores estuvieran trabajando en gobierno. Entonces, una vez que generamos nuestra base de datos, los invitamos, hicimos pláticas y teníamos esta idea, ¿no? De que se generara como una comunidad de diseño para el servicio público. Esto tomó otro curso, ¿no? Este proyecto tomó otro rumbo, pero para mí fue increíblemente enriquecedor. ¿Por qué? Porque sí me hizo pensar, bueno, somos un montón de diseñadores, ¿no? Trabajando dentro de gobierno. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué trabajamos? ¿Cómo se nos hace participar en los proyectos? ¿Esto podría mejorar, no? ¿Cuáles son algunas de las carencias que se tienen como diseñadores dentro de el servicio público, en donde sí hay una jerarquía disciplinaria y el diseño tal vez no se considera central en estos procesos? Aquí estábamos hablando nada más de implementación de servicios públicos, ¿no? O de proyectos, propuestas de proyectos públicos, pero ya hablando más desde una perspectiva más amplia, desde el diseño de políticas públicas. Entonces, nos teníamos que ver un poco, pues, creativos para recopilar información, entender un poco cuál era el ambiente en el cuarto. Muchas veces, pues, no se tiene la libertad, ¿no? De decir las cosas como son o de opinar de forma negativa, tal vez cuando estamos trabajando en una dependencia pública. Entonces utilizábamos estos como juegos, ¿no? Estos cuadrantes que colocábamos en el espacio para entender más o menos cómo estaban pensando, cómo se sentían considerados, ¿no? Los diseñadores que iban a nuestro evento. Y bueno, por supuesto, acabar con unos taquitos siempre era bueno. Em, otros proyectos, ¿no? En los que tratábamos de entender el espacio público por medio de estas formas de investigación que son muy pertinentes para el diseño, ¿no? En donde se les pide a los participantes justamente dibujar, entender de forma narrada, escrita, cuál era su interacción con el espacio público. En este caso estábamos tratando de entender cómo se movía la gente en el parque Ho Chi Minh, ahí al lado de la plaza de Tlaxcuaque, sobre 20 de noviembre. Entonces, justamente, ¿no? Entender flujos, qué zonas daban un poco más de miedo, qué zonas tal vez sentían que eran oscuras de noche, cuál era ese cambio o esa perspectiva desde un punto de vista de las mujeres entrevistadas versus los hombres. Entonces, justo todos estos artefactos de diseño, ¿no? Para los que somos muy buenos, ¿por qué? Porque somos buenos haciendo cosas, somos buenos justamente comunicando, nos servían también para recopilar datos, recopilar información. Y creo que esta es una gran oportunidad o avenida justamente en el momento en el que hacemos investigación de diseño. Por supuesto, teníamos mesas redondas también, ¿no? En el laboratorio, en donde tratábamos de involucrar a diferentes actores, actores clave, actores que tal vez no, en otras circunstancias no se les habría invitado justamente a la mesa. Entonces, esta idea también como de tener estos diálogos entre ciudadanía y gobierno, las instituciones que están tomando las decisiones, ¿no? Y que justamente moldean el día a día del ciudadano. Y finalmente tuve el chance, ¿no? El placer de trabajar en esta idea de ciudad lúdica con Leticia Lozano, como les comentaba, en donde experimentábamos y tratábamos de ver cómo es que podíamos tornar espacios que normalmente no eran de juego en espacios de juego, ¿no? Y entender, pues, qué significaría eso para la ciudad, qué significaría espacios en donde los niños y las niñas pudieran justamente, pues, divertirse, experimentar, y que están pues pensados desde una perspectiva 100% de los adultos. Entonces, en el lado izquierdo estábamos en la entrada, en una de las entradas del Metro Miscuac,
y en el lado derecho estábamos en la plaza central de Santa María la Ribera, donde está el kiosco Morisco. Y bueno, el laboratorio justamente también lo que permitió fue desarrollar un montón de pláticas, ¿no? Desarrollar este know-how de, pues, cómo es que podemos visualizar datos de forma diferente, que sean mucho más accesibles. Esta fue una plática que dio Nicholas Felton. No sé si han visto su trabajo, pero hace cosas de visualización de datos bastante interesantes, donde es muy riguroso, ¿no? Con la información, cómo la recopila y luego cómo la visualiza. Entonces, justo creo que fue un espacio multidinámico, ¿no? En donde teníamos chance de hacer muchas cosas en paralelo y de verdad pensar cómo es que podíamos diseñar de forma diferente, ¿no? Y ya nada más para acabar, les quería contar de este proyecto en el que sí me tocó como trabajar de forma muy, muy directa, en donde estábamos tratando de desarrollar certificados digitales por medio de transacciones de blockchain, con transacciones de Bitcoin a través del blockchain, con el MIT Media Lab. Y estas transacciones lo que generan es, imaginemos que el blockchain es como un libro de conta, ¿no? Donde todas las cuentas se van registrando y no hay forma de que eso se corrompa. Absolutamente todas las transacciones están registradas. Entonces, esto da chance, permite que haya una cierta transparencia, ¿no? En cuanto a las transacciones. Bueno, pues la gente del MIT Media Lab con el laboratorio estaban justamente tratando de imaginar qué pasaría si nuestros certificados educativos se dieran justamente a través de transacciones de Bitcoin en el blockchain. ¿Por qué? Porque entonces quedarían registradas y entonces ya no sería una cuestión de llegar con tu título o hacer no sé, tramitar tu cédula profesional, pero en realidad a través de un clic en este sitio web que me tocó diseñar, justamente podrías revisar de forma rápida si esa transacción se había dado y si el certificado entonces en realidad existía, en realidad había sido avalado por las instituciones participantes. Esto definitivamente pues sería más fácil, ¿no? En instituciones como universidades, centros de estudio, pero el laboratorio también lo estaba pensando en torno a, bueno, todo este aprendizaje que se da de forma informal, ¿no? Y que podría ser avalado por diferentes instituciones y que no necesariamente se autodenominan como instituciones educativas. Entonces, ¿qué sucedería si utilizáramos estas transacciones de Bitcoin por medio del blockchain justamente para esto? Fue un proyecto muy, muy divertido. Eh, Y de ahí les quería contar un poquito del trabajo que hicimos en la coordinación de la Estrategia Digital Nacional, justo porque esto ya era hiperfocalizado, era digitalización de servicios, entonces la parte de implementación, ¿no? ¿Cómo es que diseñamos servicios digitales que sean fáciles de acceder, fáciles de utilizar, en donde bueno, tenemos que tomar en cuenta que tal vez no toda la población tiene niveles altos de conectividad o acceso a plataformas digitales. Entonces, fue un trabajo bastante interesante. Como les comentaba al principio, comencé a conversar, ¿no? y a hablar con la gente de la estrategia por medio de mi tesis de maestría, en donde generé todo un marco, ¿no? O un toolkit, si lo queremos ver así, en donde lo que trataba era ayudarle a diseñadores trabajando en el ámbito público a entender el impacto que podrían tener, que pudieran decir, bueno, sí, estos son los valores y esta es la posicionalidad, ¿no? Es una palabra en sociología, como el lugar desde donde me paro y desde donde veo las cosas, entendiendo cuáles son mis sesgos, cómo estoy percibiendo, qué forma estoy investigando, y al mismo tiempo evaluar las decisiones que tomaran. Entonces, por medio de un proceso de testeos, ¿no? de mi tesis, me puse en contacto con ellos, acabé trabajando con ellos y me dediqué entonces a ayudarles. Aquí estoy con Daniela Correa, otra increíble diseñadora. Justamente nos dedicábamos a
dar talleres para servidores públicos de diferentes dependencias, en donde pudieran justamente entender mejor los procesos de diseño y los procesos de ideación, para que luego en sus dependencias ellos pudieran incluir a los diseñadores de forma diferente, pudieran trabajar con diseñadores de forma diferente. Entonces, estos fueron una serie de talleres pues, como pláticas, ¿no? Que acabaron en un proyecto padrísimo con la Secretaría del Trabajo, tratando justamente de entender y de evaluar cómo es que estaba funcionando su portal del trabajo. Les voy a contar de eso en un minuto. Entonces, justamente no nada más entender los procesos de diseño, pero también el diseño como parte integral de una estrategia de comunicación. Aquí estábamos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, justamente dando un taller para funcionarios en donde entendieran el valor del diseño, no nada más adentro, hacia adentro como proceso, pero también hacia afuera, ¿no? Cómo es que podemos comunicarnos mejor con la ciudadanía, cómo es que podemos generar estos puentes, ¿no? Que no únicamente se trata de comunicar nuestros programas de apoyo, nuestros programas sociales, nuestros servicios, pero se trata genuinamente de abrir canales que sean de ida y vuelta, ¿no? Aquí estábamos testeando esta plataforma que les contaba con la Secretaría del Trabajo. Ellos tenían un portal del trabajo. Imaginemos como todos estos, pues, estas plataformas web de búsqueda de trabajo, ¿no? En donde gente ofrece y gente está buscando y entonces puedes ir buscando dependiendo de rubros particulares. Bueno, pues justamente ellos tenían una cosa muy similar y no entendían qué es lo que estaba pasando, veían que había ciertos sectores que sí lo estaban utilizando, que sí les sacaban provecho, pero había muchos otros sectores que no. Entonces, lo que hicimos fue un testeo como de UX, como de User Experience para la plataforma, pero aprovechamos el hecho de decir, bueno, vamos a traer a esta gente de diferentes como grupos, ¿no? Diferentes comunidades, diferentes poblaciones, hacer el testeo de la plataforma, pues aprovechemos y de una vez hagamos justamente entrevistas, preguntémosles qué es lo que quieren, hagamos un poco un proceso mucho más participativo, ¿no? En vez de únicamente vengan y hagan el testeo de la plataforma y ver dónde hay más clics y cuáles son los hotspots del sitio. Eso definitivamente era importante, pero a mí lo que más me interesaba era la visión detrás del portal, ¿no? Cómo es que podía de verdad mejorar desde raíz. Y lo que estuvo muy interesante fue que justamente vinieron varios jóvenes que dedican, no sé, o trabajaban en el ámbito de la agricultura, del campo. Y entonces hicieron el testeo de la plataforma y una de las cosas que descubrimos fue que justamente no había oferta, no había ningún rubro, ¿no? Que especificara ofertas de trabajo en el campo. Y esto, pues, no le había saltado a los ojos a nadie dentro de la secretaría de los que estaban trabajando en el portal. ¿Por qué? Porque lo veían como una cosa completamente desligada. Sin embargo, justamente hablando con estos jóvenes, lo que nos contaban era que definitivamente tenían acceso a puntos de internet en sus comunidades, definitivamente tenían acceso a teléfonos móviles por los cuales podían acceder a estas plataformas, ¿no? Y que para ellos sería súper importante, ¿no? Entrar a una plataforma así y ver cuándo hay más oferta para la pizca de zarzamora y para la cosecha de, no sé, del aguacate y poder justamente hacer uso de estas nuevas tecnologías también en su ámbito laboral. Entonces, con estas recomendaciones, ¿no? Propusimos un rediseño del portal, incluyendo como muchas otras oportunidades a desarrollar. Sin embargo, el trabajar en el servicio público puede ser duro. ¿Por qué? Porque con los cambios sexenales, con los cambios electorales, hay mucho, pues, tirarlo de antes, ¿no? Y un poco empezar de cero. Entonces, creo que eso es también algo que tenemos que considerar, ¿no? Cómo es que nos desempeñamos en un servicio público que no está del todo profesionalizado y en donde el seguimiento sigue siendo, pues, pobre. Y finalmente les quería contar del proyecto de la Agencia Digital de Innovación
innovación pública. Hace 2 veranos tuve el chance justo de participar y de ayudarle al equipo de diseño en la creación de sus protocolos para el desarrollo de la app. Entonces utilizamos muchos métodos que vienen del service design. Déjenme poner el chat. Laila está diciendo, sí, eso está horrible. Sí, lo de como justamente estos cambios sexenales y un poco borrón y cuenta nueva, se vuelve muy difícil porque ¿qué tanto podemos inventarnos una y otra vez cada 6 años, ¿no? En vez de ir justamente escalonando el conocimiento, se vuelve muy difícil. Entonces, bueno, justamente tenían ganas de hacer esta app para darle como un chance, ¿no? A justamente al gremio de taxistas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tenemos estas grandes compañías que entran y que se roban por completo el mercado, ¿no? El gremio de taxistas ha sido un gremio bastante olvidado en los últimos años, a los que se les ha ayudado poco, que sufren mucho en el sentido en el que tienen que invertir mucho dinero para poder echar a andar su taxi, en el que ellos también sufren de violencia, también sufren de inseguridad. Entonces teníamos por un lado ellos como actores clave. Por otro lado, la ciudadanía, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, ¿no? Si pudiéramos acotar quiénes son las o los ciudadanos más afectados por temas de inseguridad en el transporte público, específicamente en taxis, bueno, pues en automático las mujeres, ¿no? En el momento que tú te subes a un taxi, estás enclaustrada, encerrada en un espacio en el que tienes poco control, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, nos queríamos enfocar en esos dos grupos como actores clave con los que pudiéramos trabajar justamente para desarrollar la app. Que la app fuera una cosa de ida y vuelta, en donde tuviera beneficios para los taxistas, pero también tuviera beneficios sobre todo para las mujeres, ¿no? Entonces hicimos muchos testeos. No tengo fotos, no les puedo enseñar nada de eso porque, bueno, pues es documentación que no puedo enseñar, pero lo que hicimos fue muchos grupos focales, ¿no? Testeos de la app con grupos de mujeres jóvenes, de mujeres mayores, a nivel de calle. Hicimos testeos con la app a nivel de calle, subiéndonos a taxis, viendo cuáles eran, cómo se conectaba la app en zonas de la ciudad, sobre todo al oriente de la ciudad, en donde los niveles de conectividad son un poco más bajos, qué tan rápido era el tiempo de respuesta desde el C5, el Centro de Control de la Ciudad de México. Entonces, fue bastante interesante porque fue justamente trabajar con un montón de gente que pues se está jugando el pellejo, ¿no? Todos los días y que justamente vive esta situación en el día a día. Tuvimos grupos de taxistas que nos echaron la mano y nos ayudaron, taxistas jóvenes, ¿no? Que nos decían, no, por supuesto, yo cuando tal vez no estoy manejando mi taxi rosa, ¿no? Mi taxi de la ciudad público, manejo otro auto con alguna plataforma particular o privada, entonces, como mucho más cómodos con el uso de la tecnología, pero luego teníamos grupos de choferes de taxis que llevaban 40 años, 45 años trabajando en esto, en donde a veces manejaban taxis, a veces manejaban peceros, micros y demás, ¿no? Y nos decían, pues no, yo no puedo ir fijándome en una app al mismo tiempo que voy manejando, me cuesta un montón de trabajo, si de por sí me cuesta trabajo cuando estoy utilizando el celular pues de forma estática, ¿no? No en movimiento en un auto, no me siento cómodo utilizando eso así. Entonces era pensar, bueno, ¿cómo podemos diseñar la app que sea lo más fácil posible? Botones grandes, colores que llamen la atención, no mucha información, mucho texto y demás. Ahora, lo que les comentaba al principio de la plática, ¿no? Este fue un proceso de mucho, mucho aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el momento que tratas de echar a andar una cosa así y empiezas a hacer testeos a nivel de calle, conectividad y demás, también hay una especie de bola de nieve hacia adentro, ¿no? En donde te das cuenta que hay muchos protocolos que se tienen que echar a andar para que esto funcione. Y que no es nada más poner las piezas del rompecabezas para que esta app se vea bien hacia afuera, pero que hacia adentro hay que reestructurar sistemas enteros, ¿no?
y que ya no se trata nada más del equipo de diseño, se trata de tal dependencia, de tal oficina, de que se tomen decisiones a tal nivel, se vuelve una cosa hipercompleja. Entonces, creo que si yo me llevara un gran aprendizaje de este proceso, fue uno, los diseñadores que trabajaron en la DIP son increíbles, están dándolo todo por la ciudad, pero dos, teníamos que haber involucrado a otros actores clave mucho antes en el proceso. Y esto nos falló. Y entonces nos dimos cuenta justamente de ciertos protocolos, como luego cuando ya estábamos a nada de echar a andar la plataforma, y entonces generó como muchos huecos, ¿no? Y problemas en el uso del, bueno, de la app, ¿no? No sé si alguno de ustedes la haya usado o la haya visto. Hay taxis para la Ciudad de México, estás hablando de posibilidades de impacto. ¿Te dejó de escuchar? ¿Ya me escuchan otra vez? ¿Se anda trabando? ¿Se trabó? Ok, pero ya estoy de regreso. Ok, súper. No, muchas gracias por avisarme. Mil gracias. ¿No? Muchas veces pensamos que trabajar en el sector privado puede ser increíblemente apasionante, no lo dudo, hay proyectos increíbles, pero si pensamos de forma muy básica, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cuando estamos trabajando en el sector privado? Bueno, pues estamos trabajando tal vez para compañías, ¿no? Que quieren vender más o que quieren mejorar sus servicios para vender más o que quieren generar mejores procesos para amasar más. Y a mí eso me causaba mucho conflicto. Entonces, yo no estoy diciendo que el servicio público, que el gobierno sea el acabose, que sea lo mejor del mundo, definitivamente no. Hay muchos, como mencionaba al principio de la plática, sistemas de discriminación, de opresión dentro del mismo gobierno, ¿no? Pero ahí estamos trabajando por lo que nos es común, por nuestros bienes comunes, ¿no? Por lo que nos afecta a todos. Entonces, ya sea el servicio de, no sé, de pago de impuestos, ¿no? Y cómo se utilizan esos impuestos. Ya sea servicios como el que les enseñaba de transporte, sean servicios de lo que sea, desde cómo acceder a tu acta de nacimiento, cómo acceder de forma fácil a tu cédula profesional. Todas esas son cosas que las damos un poco por sentado, pero en realidad no, necesitan un montón de trabajo, se necesita un montón de trabajo de diseño detrás de eso. Y entonces yo sí, para mí hay mucho que hacer y tenemos mucho que empujar en el ámbito público, ¿no? En ese sentido. Em, entonces, como les comentaba, mi doctorado es en este marco, ¿no? De diseño para las transiciones. Entonces, en inglés se llama Transition Design. A nosotras, y lo digo nosotras porque me refiero a mis colegas en el doctorado, muchas son latinoamericanas también, nos gusta decir para las transiciones de la misma forma que hablamos de futuros en plural, ¿no? Hay muchos futuros, hay muchas perspectivas de futuros, tal vez han escuchado esta idea de los pluriversos, ¿no? Que viene del trabajo de Arturo Escobar, basado justamente en la lucha zapatista. Entonces, lo mismo, ¿no? Para las transiciones, no hay una transición que nos va a resolver la vida a todos, ¿no? Son varias transiciones a diferentes niveles y a diferentes ritmos, con diferentes temporalidades que se tienen que dar justamente para empezar a corregir el curso y movernos hacia futuros que sean más justos, más equitativos, que sean futuros más sostenibles, ¿no? Hablando del medio ambiente y de la crisis climática.
Entonces, Terry Irwin y Gideon Kossoff, con Cameron Tonkinwise, 3 profesores que estaban en Carnegie Mellon, desarrollaron esta idea de Transition Design, que básicamente se sostiene sobre 4 pilares. Estos 4 pilares son visiones para la transición, entonces justamente hablando de futuros, cómo nos imaginamos el futuro. Teorías de cambio, cómo es que generamos esos pasitos para llegar hacia esa visión. Lo que ellos llaman el mindset, que en realidad yo lo traduzco como los valores, ¿no? O la visión, pero no desde una perspectiva de visión de futuros, más bien una visión desde el ámbito más bien ético, ¿no? ¿Cómo es que como diseñadores queremos invertirle nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a proyectos que justamente abonen a futuros más equitativos, más justos, más sostenibles? Y finalmente, nuevas formas de diseñar. El diseño está cambiando y está cambiando rápidamente. La forma en la que aprendíamos o hacíamos diseño hace 10, 20, 30 años no tiene prácticamente mucho, o sea, se ha desarrollado muchísimo. Hace 30 años no se hablaba per se de diseño de servicios, ¿no? O no se hablaba de justamente, como su clase de este semestre, de sistemas complejos en diseño, ¿no? O sea, sí se hablaba, pero desde otras perspectivas, no desde el ámbito del diseño per se. Entonces, ¿cómo es que podemos diseñar de justamente forma diferente? Ellos desarrollan, ¿no? Este como marco en donde estipulan que se tiene que entender el pasado, entender las condiciones de un problema complejo, para entender qué está pasando en el presente, quiénes son tus actores clave, con quién tienes que participar, ¿no? Y poder entonces imaginarnos y proponer cosas a futuro. ¿Cuáles son estas consecuencias, este impacto a largo plazo que podemos tener si intervenimos en esta parte del sistema? O si diseñamos o hacemos una cosita en esta parte del sistema. Y justo les quiero enseñar algunos ejemplos de esto. Eh, otro de sus diagramas, básicamente lo que estamos haciendo es movernos en escala de impacto. La escala más pequeña es lo que construimos, lo que materializamos, la comunicación visual que generamos, los productos que diseñamos, ¿no? De ahí nos movemos al diseño de servicios, en donde consideramos un panorama un poco más amplio. De ahí nos movemos hacia el diseño para la innovación social, en donde ya incluyes a diferentes actores, ¿no? Y tal vez llevas a cabo procesos participativos, procesos de codiseño. Y luego tienes Transition Design. Y Transition Design justamente lo que propone no es únicamente estos cambios en el sistema, ¿no? Estas intervenciones puntuales que a veces les llaman como de acupunturista, ¿no? Lo que proponen es un portafolio de intervenciones que se sumen las unas a las otras, ¿no? Entonces lo tengas como desde una escala más pequeña hasta una escala más amplia. Podemos hablar desde justamente el diseño de una app y cómo eso se conecta a la construcción o la idea de ciudad que queremos, ¿no? A largo plazo, ¿no? Entonces tener un portafolio de proyectos de diseño que justamente empiecen a corregir el curso hacia estos futuros preferidos, ¿no? O deseados. Entonces, yo me he enfocado justamente en estudiar espacios de innovación en Latinoamérica. Y para darles una idea, ¿no? Esto es un mapa que hicieron los del de CISLab en Parsons hace 8 años, en el 2013, en donde justamente estaban mapeando estos espacios de innovación en el mundo, ¿no? Como los más prominentes. Eh, Hicieron un mapeo en donde trataban justamente de entender cuál era su rol dentro del gobierno, qué tanto estaban siendo apoyados, ¿no? Por el gobierno, los echaron a andar dentro de gobierno o eran más bien como estos espacios satelitales. Un mapa como estos hoy en día sería prácticamente imposible de hacer. Un mapa así estático sería prácticamente imposible de hacer. ¿Por qué? Nada más en Europa hay más de 250 laboratorios. En el mundo hay cientos. En América Latina hay muchísimos también. Entonces, son espacios, ¿no? que están creciendo, que generan, ¿no? Estas ventanas de oportunidad dentro del gobierno justamente para pensar y hacer las cosas de forma diferente. Ahora, estoy hablando mucho de procesos de innovación, entonces me gustaría nada más dejar bien claro, ¿no? A lo que me refiero con procesos de innovación.
A mí me gusta esta definición del Disease Network, en donde justamente lo definen como un proceso de cambio que surge de la combinación creativa de los activos existentes, capital social, artesanía tradicional de patrimonio histórico, tecnología accesible, que tiene como objetivo alcanzar nuevas metas que sean socialmente reconocidas. Entonces, cuando hablamos de innovación, en realidad no estamos hablando de generar cosas nuevas per se. Tal vez la innovación significa únicamente reacomodar dos piezas del rompecabezas, ¿no? Y que eso nos genere un efecto dominó a largo plazo que cambie, ¿no?, la estructura de las cosas. Pueden ser cambios muy pequeñitos, no tiene que ser algo nuevo o enorme, ¿no? Em, y entonces también como entender que la investigación de diseño puede ser como pues tiene muchas oportunidades en este ámbito. ¿Por qué? Porque justamente, y me gusta esta definición de Hatchell en el paper de Jonas, la investigación de diseño es moverse, es la transición de lo que sabemos, de lo que ya sabemos, hacia donde no sabe, hacia lo que no sabemos, ¿no? Y ese salto suena muy tonto y suena como muy básico, ¿no? Pero ese salto hacia lo que no sabemos da mucho miedo, y da mucho miedo justamente en ámbitos y en espacios públicos en donde la tradición es la certeza, en donde la tradición es el sabemos hacia dónde vamos y lo que prometimos hacemos, ¿no? Entonces, esta experimentación puede dar mucho miedo y el diseño, por medio de sus iteraciones, del prototipado, puede permitir que esto se lleve a cabo. Vamos a saltar esto rapidísimo, nada más porque veo que tenemos 5 minutos más y nada más les quiero enseñar un poco el trabajo de los alumnos. Em, Parte de mi investigación ha sido justamente hablar con diseñadores que trabajan en espacios públicos, en espacios de innovación, perdón, en México. Eh, no les puedo decir con quiénes he hablado ni en qué espacios. ¿Por qué? Porque hay tan poquitos diseñadores trabajando en estos espacios de innovación que sería muy fácil traquearlos, ¿no? Y decir, ah, claro, estás hablando de esta persona o de esta otra persona. En total, pude conseguir contactos de 23 personas, ¿no? 23 personas que han trabajado en espacios de innovación desde nivel federal hasta nivel municipal, a nivel nacional, ¿no? Estoy hablando de todo México. O sea, 23 diseñadores que han trabajado en el espacio público en temas de innovación. Entonces les hice una encuesta, les hice entrevistas y entonces, estos son algunos de los resultados, ¿no? De 6, ¿no? De sexenios, ¿no? De 6 años pudiendo estar en estos espacios, el, el promedio es que estos diseñadores estén 1.4 años trabajando en estos espacios. Es muy poquito tiempo. Y entonces, hablando con ellos, ¿no? Algunas de las razones por las cuales dejan de trabajar en estos espacios públicos es por frustración, por decepción. ¿Por qué? Porque entran con todo el ímpetu, con todas las ganas de cambiar las cosas y se dan cuenta que justamente el sistema es muy complejo y no tienen tal vez las herramientas necesarias para enfrentarlo, para idear dentro de este ámbito, ¿no? ¿Qué acaba pasando? Acaban haciendo trabajos de último minuto para mitigar mala prensa, ¿no? Trabajos de comunicación visual, demás para mitigar, bueno, pues eso, los famosos periodicazos, ¿no? Em, Sin embargo, cuando les pregunté si a ellos les gustaría regresar a trabajar en el servicio público, la gran mayoría contestaron que sí. ¿Por qué? Porque lo ven como una especie de activismo. Como les mencionaba al principio de la presentación, un activismo dentro del sistema, ¿no? ¿Cómo podemos hackear al sistema desde dentro? Entonces, creo que eso es bien, bien interesante y bien importante. Y ya nada más para acabar, ¿no? Esta parte de la investigación, justo a mí lo que me interesa es entonces pensar, bueno, si estos espacios son hipercomplejos, tal vez no tenemos las herramientas adecuadas para trabajar en ellos como diseñadores, ¿qué podemos hacer desde un ámbito de educación, ¿no? Lo que nos es endógeno para mejorar la experiencia de los diseñadores que sí tengan ganas de entrarle al servicio público, que sí tengan ganas de entrarle a resolver sistemas hipercomplejos que nos afectan, ¿no? A todos o a grandes porciones de la población. Entonces, desde ese sentido, parte de mi trabajo, de mi práctica de diseño en el doctorado ha sido desarrollar un curso de innovación desde una perspectiva de sistemas complejos. Entonces, tenemos
una multiplicidad, no nada más hablando de la Ciudad de México, temas de movilidad, temas de acceso a servicios básicos, ¿no? Como es el acceso al agua. Em, Temas que tienen que ver hasta con el huachicoleo, ¿no? Y el robo de combustible y demás. O sea, no sé si se acuerdan de esto hace un par de años, ¿no? Cuando decidieron que lo iban a atacar de una cierta forma y dejaron pues, sin gasolina a zonas de la ciudad y zonas del país. O justamente en temas de justicia social, ¿no? ¿Cómo es que nos estamos tratando los unos a los otros y cómo es que podemos cambiar estas dinámicas? Pero también cómo es que abordamos temas de innovación desde una perspectiva en donde la corrupción está ahí, ¿no? Y la transparencia no es nuestro fuerte. Y ya no estoy hablando nada más de México particularmente, estoy hablando de la región de Latinoamérica, ¿no? Somos una región con índices de corrupción y de percepción de corrupción bastante altos. Entonces, diseñé esta clase, ¿no? De sistemas, en donde justamente lo que hago con los alumnos es que me muevo desde una perspectiva e interpersonal, entenderse a sí mismo como parte del sistema, hacia una perspectiva institucional e ideológica, a qué sistemas más amplios, sociales, políticos me adscribo, ¿no? Y a cuáles me sumo. Y finalmente, desde una perspectiva intervencional. Entonces, ¿cómo es que puedo intervenir en el sistema? Y vemos esto desde diferentes perspectivas, ¿no? Esta idea de los ciclos o bucles de retroalimentación, los cuales son positivos, negativos, cómo esto se adoptó de la tecnología hacia los servicios, digo, hacia los sistemas sociales, perdón. Utilizamos diferentes métodos, desde el gigamapping, y les voy a enseñar un par de ejemplos de gigamapping, pero también métodos y herramientas que vienen del estudio de futuros, ¿no? De los 3 horizontes, del STIP-V, que es social, tecnológico, ecológico, económico, político, más valores, ¿no? Entonces, cómo desde todas estas perspectivas puedes entender un problema. Y esto he tenido la posibilidad de testearlo en 2 ámbitos. Uno con alumnos en Carnegie Mellon, que son normalmente clases multidisciplinarias, vienen de diferentes facultades. Entonces tengo tal vez alumnos de diseño, también tengo alumnos de, no sé, psicología, de historia, de arte. Entonces vienen de diferentes rubros, de diferentes disciplinas. Y este es uno de los mapas que diseñaron el semestre pasado, un par de alumnas, que se me hizo excelente. Ellas estaban viendo justamente cuáles eran las barreras, ¿no? Que se generaban al reportar, pues, violencia por género, ¿no? O sea, violencia de género. Entonces, mapearon el problema en diferentes niveles, ¿no? Desde el personal hasta los problemas más bien sistémicos a nivel social, con diferentes barreras, entendiendo cuáles eran las relaciones entre todos estos nodos. Y una vez que hicieron esto, se decidieron enfocarse en el centro, en el anillo del centro, ¿no? Que era donde veían más posibilidades de ellas como diseñadoras poder actuar y poder proponer algo. Todos los círculos amarillos que ven son en realidad sus especulaciones de qué sucedería si actuamos en esta área del sistema, ¿no? Cómo va a repercutir en otras, cómo se van a conectar y demás. Entonces, este era un ejemplo. Este es otro ejemplo de ese mismo grupo. Eh, Ellos lo que hicieron fue mapear justamente los plásticos de un solo uso y cómo esto repercutía en el medio ambiente. Y creo que hicieron un gran trabajo justamente de entender cómo esto no puede ser una iniciativa individual, tiene que haber regulación. ¿Por qué? Porque son las grandes compañías las que están, pues tienen la culpa, ¿no? De esto. Entonces, sí, definitivamente podemos poner desde nuestra trinchera individual, desde nuestra trinchera personal, pero la conclusión de su intervención era esto se le tiene que llevar a alguien especializado en regulación y que justamente nos ayude a echar a andar este proyecto. El segundo ámbito, espacio donde he testeado esta clase, ha sido aquí en México con estudiantes de ciencia política en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y ha sido bien interesante, porque ha sido interesante justamente ver alumnos que no son diseñadores, tratar de utilizar métodos de diseño y tratar de utilizar procesos de diseño para abordar problemas complejos de diferente forma.
Este es un mapa justamente de un par de alumnos que estaban tratando de entender pues el ámbito de las personas en situación de calle en la Ciudad de México, ¿no? Este tenía que ver con las cárceles en México y cómo se vuelve un ciclo que se exacerba y está constantemente reforzándose. Entonces, ¿cómo es que podemos meterle un freno a ese ciclo? Y este era un proyecto que tenía que ver justamente con pues el trabajo de limpieza, muchas veces informal y precario, que sufren las mujeres en México, en su mayoría las mujeres, ¿no? No les voy a hablar más de estos proyectos, todos hicieron luego justamente propuestas de intervención y cómo podían mitigar, ya fueran los ciclos o la situación, y pues se les ocurrieron cosas bastante interesantes que los mismos alumnos me comentaban, pues creo que en ninguna de mis clases de política, ¿no? Habíamos tenido la posibilidad de siquiera pensar en este tipo de cosas o proponer este tipo de intervenciones. Entonces, ya para acabar, ¿no? Me encantaría que pensáramos juntas, pues todo esto de qué me sirve, ¿no? ¿Para qué funciona? ¿Qué camino profesional podría conllevar un abordaje como de sistemas complejos en el diseño? Bueno, para mí la respuesta es justo trabajar en proyectos y en iniciativas que tengan un impacto positivo a largo plazo, pensando justamente en estos múltiples futuros, en estas múltiples transiciones, en cómo se aunan voces a la conversación y cómo es que transparentamos y democratizamos procesos de toma de decisiones dentro del servicio público. Ya nada más para acabar, si les interesa el tema de diseño para las transiciones, este es el podcast que tengo con mis compañeras. Lo pueden acceder en diferentes plataformas, en todas las más conocidas. Ellas son mis compañeras y que tienen justamente una perspectiva muy particular. Silvana investiga sobre sistemas de comida y sus sistemas de alimentación sostenibles en Uruguay. Marisol investiga sobre temas de cómo relacionarnos de forma diferente con la flora local, y ella es de Hermosillo, entonces se fija específicamente en el caso de Hermosillo. Y Erika es de Estados Unidos, pero vivió mucho tiempo en Chile, ha trabajado mucho tiempo en Colombia y todo su trabajo tiene que ver con el echar para abajo esta idea de ciudadanía y cómo es que podemos reinventarnos o repensar la democracia desde el movimiento y el movimiento dinámico y constante, ¿no? de diferentes poblaciones. Y bueno, Tomás es nuestro productor de audio, que lo adoramos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya sido útil, interesante. Gobierno de México.